Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. Aníbal Torres le patina el coco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En Perú Libre, sus líderes nacionales son trabajadores del Estado. Su candidato presidencial, Pedro Castillo, es profesor en una escuela primaria en el departamento de Cajamarca. Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateísta. El Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Quienes habla es Vladimir Roy Cerrón Rojas, secretario general nacional del Partido Perú Libre, y nos encontramos aquí con una delegación del Perú que hemos venido al Foro de Sao Paulo, que esta vez Fidel evidentemente sigue siendo un gran paradigma. Fidel sigue siendo un ejemplo vivo de nuestra sociedad. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. Su cuñada, presidente, ¿qué nos puede decir el caso de su cuñada? Bueno, yo creo que existe, hay un tema demoledor, no es nuevo. Yo creo que yo me voy a evitar de decir lo que las cosas se tienen que encaminar y hay que esclarecer en su momento, pero creo importante de que más allá de estas cosas que al final la verdad va a premiar, entender de que yo estoy acá por el Perú, no he venido en todo caso de hacer de alguna u otra forma dar algunas muestras de corrupción, y eso estoy totalmente seguro. A mí no me van a encontrar por más que se busque temas así que son históricos. El cerebro de Castillo no puede evitar decir la verdad. Ha expresado una serie de frases sin sentido, eso se llama circunloquio, pero lo primero que dice él es demoledor. Tartamudea todo el tiempo, y al tartamudear todo el tiempo, Castillo, al tartamudear todo el tiempo y no decir nada claro, está nervioso, está ansioso, está inseguro. Durante toda la declaración exhala, la respiración va hacia atrás, pero en la primera frase, demoledor, es lo que siente su espíritu. Me están matando, y se nota que es un tema sensible. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Ministro, ¿no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos? Yo no sé claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Los últimos gobiernos han sido de derecha y han fracasado. ¿Qué gobierno de izquierda recuerdas tú ha sido exitoso? Para poner un ejemplo. No ha habido. Pero. Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Algo me van a endilgar a mi persona, me pueden decir hasta fidelista, porque yo admiro el gobierno de Fidel Castro y lo he dicho abiertamente y he defendido siempre la revolución cubana. O sea, usted es un castrista. Yo soy un fidelista, digamos. O sea, claro, de Fidel Castro. Los Castro son los adversarios, los fidelistas son los que... Usted es un fidelista. O sea, usted admira en su génesis política, sí, podríamos decir que usted admira a los dictadores. Yo admiro a la revolución cubana, que ha demostrado mucho empuje por luchar por una soberanía latinoamericana. Ay, por Dios, y le ha dado a su pueblo muchas cosas que les habían negado anteriormente. Estamos hablando de un pueblo que tenía el 40% de analfabetismo antes que triunfe la... Después de los libertadores del siglo XIX, Fidel Castro es la figura más grande que ha habido en América Latina, el Caribe y en el mundo. Es Fidel Castro, el libertador de nuestros pueblos del siglo XX, con proyección del siglo XXI. Bueno, estamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultracapitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. ¿Qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros, estos hoteles mixtos, fueran para cobrar en pesos, no habría el hotel este construido aquí. Porque ni los capitalistas vendrían a invertir aquí para comprar en pesos. Realmente no les interesaría acumular pesos.
¿Tú entiendes? Así que en este hotel es una cosa que tiene que hacer la revolución, precisamente para vencer el bloqueo americano, para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista. Tiene que hacer esto y lo hace, y tenemos el valor de hacerlo, y se lo explicamos al pueblo. Sí, este hotel es muy capitalista, yo comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, la frase de Cuba hoy es ¿socialismo o muerte o capitalismo o muerte? No, es socialismo o muerte. Porque estamos precisamente, lo que estamos haciendo es para proteger la independencia de nuestro país. Y lo estamos haciendo para defender nuestro sistema social. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. Para el Fondo Monetario habría que organizar toda la economía del país para pagar la deuda externa. Nosotros no pagamos la deuda externa. Nosotros no estamos a favor del pago de la deuda externa. Para el Fondo Monetario, el país tendría que abrir sus fronteras a la importación de productos. Nosotros estamos cerrando más nuestras fronteras a la importación de productos. Nuestro camino es absolutamente distinto al del liberalismo. En la gran corrupción, en ese sistema neoliberal, en nuestro gobierno no habrá importación en lo que el pueblo produce. Propongo al Congreso su nacionalización y estatización. El dinero perdía de minuto en minuto su valor. Los artículos esenciales desaparecieron del mercado. La indignación popular crecía. No hay nada, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada, ni sal. Y no he conseguido ni arroz tampoco. Es una desgracia el país. Hace 3 días que estoy buscando mantequilla y leche. A los fines de asegurar el desarrollo humano integral. Esto es imposible en el socialismo. El socialismo destruye al ser humano, compadre. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. El Movadef para todo el mundo está claro que es sendero luminoso. ¿Usted lo tiene claro? Claro. ¿Quién no lo tiene claro? ¿Quién no lo tiene claro? Maduro no quiere hablar de la miseria, no quiere hablar de los 4 millones de venezolanos que tienen que escapar. Si estamos hablando que nos han traído un gran problema aquí. De las familias en Venezuela están bajo la línea de pobreza. 61,2% de las familias en Venezuela viven en pobreza extrema. El país se cae a pedazos. Es una pobreza va a aprender de Venezuela? Envidiable, ¿no? Porque tienen una educación totalmente gratuita, una medicina totalmente gratuita, no se paga la electricidad. No comen. Tienen gasolina basura. Que vale ¿Cómo menos va a decir usted de que tienen que educar? No, Jaime, tienen que comer, Jaime, se mueren en los hospitales. Estas alturas, entre tu persona y yo, pensar que algún reportaje no puede estar amañado, yo creo que ya estamos bastante maduros para eso, hablando de Maduro. No, usted está bien maduro, eso sí, pero maduro para el de Miraflores, el dictador. Entonces los 4 millones de venezolanos están locos, pues. Usted ha visto la realidad. El único camino pacífico, lo vuelvo a repetir ante ustedes, el único camino pacífico para salir de esta tragedia social, económica y política, la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia, no hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad. Hugo Chávez, su gobierno fue parte de una corriente latinoamericana en la cual en diversos países de la región se hizo esfuerzos valiosos en afirmar soberanía, en redistribuir mejor la renta de manera más democrática, empoderar a sectores populares. Con la Venezuela bolivariana. Ese es nuestro mérito y sigamos en ese camino. ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Viva la Venezuela bolivariana! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva! Gracias. Necesitamos una nueva constitución que reivindique el poder del pueblo soberano por encima del poder del dinero. Usted en su plan de gobierno plantea cambiar la constitución. ¿Sabe usted cuántas constituciones hemos cambiado? ¿Perdone? ¿Sabe usted cuántas constituciones hemos ya cambiado desde 1823? Una constitución se puede cambiar en cualquier momento. Se requiere de una mayoría, es cierto, ¿sabe cuántas hemos cambiado? Es la pregunta. No tengo el dato en este momento. Hemos tenido 12. ¿No le parece que ya podríamos dejar la Constitución tranquila?
No. Y en las que los ciudadanos terminaron exigiendo cambios estructurales en la política y la economía de ese país. La petición más importante es, sin duda, cambiar la Constitución. Chile tiene la posibilidad cierta de ser más democrático y que a partir de este acuerdo se le entrega al pueblo de Chile la posibilidad de decidir cuál es el mejor mecanismo para tener una constitución que nos represente a todos. Que una nueva constitución va a permitirle a la gente tener una mejor calidad de vida. Yo diría que esta es la mentira más peligrosa y el fraude más grande que están difundiendo ciertas voces de la propaganda. El modelo social de las 5 dimensiones del socialismo del siglo XXI. ¿Verdad? El modelo económico, lo más difícil. La revolución económica. Construir el modelo económico productivo, diversificado, de generación de riqueza, de satisfacción de necesidades materiales, de distribución de la riqueza. No luchas armadas, todo por la justicia social, todo por la igualdad, todo por hacer respetar nuestros derechos. Una nueva constitución que garantice la salud y la educación como derechos y no simplemente como negocios que el sector privado tiene que proveer. Mire, yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Lo dificulto. Tiempo hemos demostrado que sí se puede distribuir la riqueza de manera justa, igualitaria y equitativa. Hemos demostrado que sí se puede distribuir la riqueza de manera justa, igualitaria y equitativa para todo un pueblo y garantizarle la vida social al pueblo. Sí se puede. Hugo Chávez, su gobierno fue parte de una corriente latinoamericana en la cual en diversos países de la región se hizo esfuerzos valiosos en afirmar soberanía, en redistribuir mejor la renta de manera más democrática, empoderar a sectores populares. Que reveló en un informe que en el año 2004 el líder de la revolución bolivariana ya contaba con una fortuna cercana a los 140 millones de dólares. Analistas estiman que las cuentas de la familia Chávez hoy sumarían al menos 1.800 millones de dólares. Ser rico es malo. Nosotros estamos planteando además una reforma tributaria con, por ejemplo, un impuesto a los multimillonarios. No en vano, en Argentina ya se han entregado 3 bonos, en Chile 6, en Colombia 7 bonos y nosotros apenas estamos en el primero. Y esto, por supuesto, se tiene que acompañar con un fuerte incremento de la inversión pública. Que confíe siempre en su pueblo. Ellos no traicionan, son los más leales, solo piden que los defiendan y que los representen. No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos. Sin lugar a dudas, es utilizado como una cortina de humo para tapar la realidad de un país que se está cayendo a pedazos. Y una vez más nos encontramos frente a un gobierno muy poco interesado en los verdaderos problemas de los argentinos. Un gobierno muy preocupado por el aborto, pero muy poco ocupado en la economía, en la inseguridad, en la desocupación, en la pobreza y ni que hablar en la educación. Pero no crean que con este proyecto van a tapar la realidad que vivimos como consecuencia de la pésima gestión del coronavirus. Necesitamos una nueva constitución que reivindique el poder del pueblo soberano por encima del poder del dinero. No existe absolutamente ninguna posibilidad de que cambiando una constitución vamos a multiplicar mágicamente los recursos con los que cuenta el Estado para proveer de lo que ellos llaman derecho social. El texto constitucional actual tiene más de 257 cambios y solamente un tercio de él corresponde a la Constitución de 1980. Por lo tanto, el argumento de que esta es la Constitución del 80 es simplemente falso. Es un engaño que muchas personas están difundiendo, especialmente desde la izquierda, para cuestionar la legitimidad de la Constitución y llevan décadas repitiendo la misma historia. Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateísta. El Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento gonzalo. Quienes
les habla es Vladimir Roy Cerrón Rojas, secretario general nacional del Partido Perú Libre, y nos encontramos aquí con una delegación del Perú que hemos venido al Foro de Sao Paulo, que esta vez... 1990 como respuesta al llamado neoliberalismo y ya sin el abrigo de la potencia soviética. De Berlín y cae la Unión Soviética, Fidel Castro se queda sin el subsidio soviético y entiende que tiene que hacer algo para empezar a conseguir una vez más ese sustento económico que lo iba a poder seguir manteniendo vivos. Entonces, en ese momento, Fidel Castro decide reunirse con Lula da Silva, a quien recibe, de hecho, tiempo atrás en su despacho, y fundan el famoso Foro de Sao Paulo en los años 90, y unos años después aparece el gran caballo de batalla de Fidel Castro, que es Hugo Chávez en Venezuela, y ese famoso socialismo del siglo XXI que va a aparecer como una ola de partidos políticos y de populismos de corte socialista que van a volver a retomar el poder de la región latinoamericana. En el momento de su fundación, el único miembro del Foro de Sao Paulo que ejercía el poder en su país era el Partido Comunista de Cuba. 2 décadas después, la mayoría de los países latinoamericanos ya estaban gobernados por algún integrante de ese bloque que impulsó el llamado socialismo del siglo XXI. Hoy entre ellos hay pueblos que están enfrentando crisis severas desde hace años, como Venezuela y Argentina, producto de medidas populistas que inhibieron la inversión, hicieron crecer el déficit presupuestal exorbitantemente, desataron la inflación y llevaron a sus economías al borde del abismo. La competencia política y electoral latinoamericana entonces se enfrascó en una batalla de populismos. El populista le gusta quebrarte las piernas, darte un par de muletas y decirte que si no fuera por el populista, vos no podrías caminar. Creo que la base acá para entender cuál tiene que ser el futuro de América Latina es empezar a copiar o imitar a los países que fueron prósperos. Alguien podría pensar que si los comunistas odian al fascismo, es porque el fascismo es de derecha. A los comunistas les conviene que la gente crea eso. Alimentan ese mito y le han sacado partido por años. Pero el fascismo es de izquierda y ellos lo saben. El comunismo y el fascismo son movimientos estatistas y totalitarios, por lo tanto, de extrema izquierda, porque es la extrema izquierda la que busca que el Estado tenga poder total sobre el ciudadano, no la derecha. La derecha defiende la libertad del individuo frente al Estado. Benito Mussolini, máximo exponente del fascismo, fue, de hecho, socialista toda su vida, pero fue expulsado del Partido Socialista cuando empezó a desarrollar un fuerte sentimiento nacionalista, contrario al internacionalismo que siempre ha caracterizado al comunismo y al socialismo. Y es ahí donde está la clave en este malentendido. El socialismo y el comunismo son organizaciones políticas de carácter internacional, que han sido muchas veces capaces de mantener capturados a países por décadas. Y ese internacionalismo juega un rol clave, no solo en la lucha por conquistar nuevos países, auspiciando rebeliones internas, sino que tendiendo redes de apoyo entre regímenes socialistas activos, como la red de ayuda mutua que forman, por ejemplo, Rusia, Cuba y Venezuela. ¡Eso es el internacionalismo! ¡Eso es el comunismo! Pero a veces, el socialismo y el comunismo han debido enfrentarse con movimientos políticos también socialistas y totalitarios, pero nacionalistas, como el nacionalsocialismo de Hitler o el fascismo de Mussolini. Doctrinas que ocuparon para gobernar la misma vieja receta que usaron todas las tiranías de izquierda de la historia: estatismo, colectivismo, violencia, control social, etc. Más de alguien podría insistir entonces: ¿pero cómo van a ser iguales el fascismo, el nazismo y el comunismo si el fascismo y el nazismo perseguían a los comunistas?
Para explicarlo, un ejemplo. Supongamos que una poderosa banda narco tiene el control sobre varios territorios o poblaciones. Pero en una de estas poblaciones surge otra banda narco de carácter local, formada exclusivamente por narcotraficantes de ese mismo barrio, hartos de ser controlados por una banda externa. Estas dos bandas, la local y la externa, entran de inmediato en conflicto por la dominación definitiva del territorio, lo que provoca que estas bandas rivales se odien y se persigan entre sí. En este ejemplo, ¿cuál de las dos bandas narco es la buena y cuál es la mala? Ninguna es la buena. Son las dos igual de malas, porque son lo mismo, aunque se odien y se persigan entre sí. Algo similar pasa con el comunismo, el fascismo, el socialismo y el nacionalsocialismo. Son lo mismo, son iguales, son todos de izquierda, pero es el carácter nacionalista del fascismo o del nacionalsocialismo el que los ha obligado a enfrentarse entre ellos. ¿Necesitas más pruebas de que el fascismo y el comunismo son lo mismo? Comparemos. Primero, y lo más importante, ambas son doctrinas colectivistas que ponen al Estado por sobre el individuo. Y esa es la eterna lucha de la extrema izquierda. Buscan detentar ellos el poder de un Estado todopoderoso, que controle todos los aspectos de la vida de una sociedad, a la que capturarán por todo el tiempo que puedan, como lo hace el socialismo en Nicaragua desde hace 15 años, o en Venezuela desde hace 22, o en Cuba desde hace 63. Segundo, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, te enseñan a pensar que el Estado es tu familia y que no hay ningún problema con que el Estado tenga poder sobre tus cosas, sobre tus hijos e incluso poder sobre ti mismo. Tú debes aceptarlo y desearlo. Si el Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos, bueno. No. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Pero lo que pasa es que nosotros además... Tercero, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, te convencen con palabras dulces, en el nombre del pueblo, de que por tu bien debes obedecerle al Estado siempre, ciega y voluntariamente, sin cuestionamientos. El lema con el que Mussolini conquistó a los italianos fue, increíblemente, creer, obedecer, combatir. Quali sono le tre parole che formano il nostro dogma? Cuarto, bajo el fascismo o el comunismo, nadie puede luchar por sus derechos individuales, porque en estas doctrinas los deseos individuales son aplastados bajo la excusa de favorecer a las mayorías, al colectivo, como acá lo explica Daniel Jadwe. Nuestro partido tiene una forma de educar y de formar a sus militantes y a sus cuadros en donde te van poniendo a prueba, ¿no? Y el partido es muy sabio en aplastar los egos hasta que tú te conviertes en parte de un colectivo. Mussolini, líder del fascismo, decía a este respecto: el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y reconoce al individuo solo cuando sus intereses coincidan con los del Estado. Esto siempre bajo la excusa de representar a las mayorías. Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro. Y los demás tendrán que sumarse. Nosotros vamos a poner los grandes temas. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. Solo conversar si estamos de acuerdo contigo. Bueno, es que no amigos, con la mayoría de los chilenos. Quinto, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, consideran la violencia como una acción política legítima. La usan a su antojo y según su propia conveniencia. Y además, la celebran. Vamos a recibir a representantes de la primera línea.
Por favor, recibámoslos de pie con un aplauso a nuestros héroes. Que se hagan presentes acá adelante. Escuchemos qué nos tienen que decir. Y sexto, como ambas doctrinas, fascismo y comunismo, son totalitarias, por supuesto que buscarán tener el control total del tipo de enseñanza que deben recibir los niños. Si el Estado está pagando la educación, dicen ellos, entonces el Estado manda. Si el Estado entrega estos dineros para la educación, ¿no es normal que ponga, obviamente, reglas? El Estado, que son personas de carne y hueso como cualquier otro. Porque no nos olvidemos, no hay algo así como el Dios Estado que está acá arriba flotando con una sabiduría eterna y que nos va a hacer el bien a todos. No. Hay políticos que siguen sus grupos de interés, hay burócratas que tienen sus incentivos, Sí. etcétera. Ellos son los que hacen. El sistema, Bueno, pero no el más interesado en que su hijo reciba una buena educación es el padre de ese hijo y la madre de ese hijo. No es el burócrata que está sentado en el Ministerio de Educación que ni siquiera conoce al niño. Básicamente, el fondo del asunto es este. El socialismo, el comunismo y el fascismo siempre terminarán imponiendo, a través de la violencia ilegítima o a través de la fuerza del Estado, su manera totalitaria, asfixiante y tramposa de gobernar. Por eso, la gente arriesga su vida por arrancar de los regímenes de ultraizquierda. Comunismo, socialismo, fascismo y nazismo son lo mismo. Organizaciones de ultraizquierda. Algunas nacionalistas, otras internacionalistas, pero todas colectivistas, totalitarias y estatistas. Yo soy del MODEF, soy secretario general de Ancayo y de Huaraz. O sea, señores, todos ustedes, los imbéciles que se están dedicando a hacer estas estupideces, van a tener que meterme preso a mí de lo que quieran. A ver, pues, les reto. Apliquen la apología del terrorismo contra mí. Yo estoy a favor de la libertad de Abimel Guzmán Reynoso. Yo estoy a favor de la libertad de todos los prisioneros políticos. Y también estoy a favor de la libertad de los militares que participaron en la guerra interna. ¿Es delito? Pruébemelo. Y si no es delito, méteme preso. Yo estoy a favor de esa libertad. Por la libertad del país en su bicentenario. Un país reconciliado. Yo lo soy. Así es que todas las personas que piensan que no, llámame terrorista, pez. Lo único que les queda. No voy a borrar este video. Este video es para decirles a todos ustedes, carajo, ¿quieren ser patriotas? Arriesguen un poco. Si no arriesgan, no son ni mierda. A ver, pues, estoy a favor de Abimel Guzmán, de su libertad, porque es parte de la amnistía. Estoy a favor. He vendido periódicos del Movadef. Yo soy del Movadef. ¿Me van a meter preso por eso? Háganlo, pues. Háganlo. Perros. Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino a nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni Nicaragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su género, que aborte y tanta vaina con un país que está como está ahorita, pues, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle, si quieren, vienen, y si no, váyanse. Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas. Más grande que ha habido en América Latina, el Caribe y en el mundo. Es Fidel Castro, el libertador de nuestros pueblos del siglo XX, con proyección del siglo XXI. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. ¿Cómo va a ser democracia? Es una dictadura, asesina, tirana. No, desde mi punto de vista es democrático en la medida que la población participe en las decisiones directamente. ¿Cómo participa en las decisiones directamente? Y en Cuba participan a través de los diferentes sistemas de organización que ellos tienen, participan la población. O sea, sin elecciones libres hay democracia igual. Bueno. Pero es que quiero tener una cosita. Entonces, ¿Pinochet fue democrático?
¿Alberto Fujimori fue democrático? ¿Ninguno de los dos fueron dictadura? ¿O es un tema únicamente que si es de izquierda le busco 3 pies al gato y si es de derecha dictadura como dé lugar? No, y lo que hay que respetar es las decisiones de los pueblos. ¿De qué pueblos? Por ejemplo, del pueblo cubano. ¿Usted cómo sabe? Si ahí están saliendo a protestar y los están agarrando a palos, han estado presos, los votaron en la famosa esta de la playa, que llegaron hasta Meme, o sea, violación de derechos humanos por todos lados. Dime, ¿qué libertades tienen para elegir qué hacer los cubanos? La pregunta es esa. Usted me dice entonces que no hay dictadura en Cuba. Desde mi punto de vista, no hay dictadura en Cuba. No me respondió la pregunta. No, con Pinochet y con Fujimori tampoco hubo dictadura, la gente lo aprobaba y hubo elecciones. Ni siquiera en Cuba hay elecciones. Mira, lo de Pinochet, hay mecanismos que ha usado contra la población. Eso hay que condenar. ¿Y en Cuba no? Hay que condenar. No, pero ¿por qué te enamoras de Cuba? Porque hay tantos ejemplos que podríamos tocar. No quiere decir entonces, me quiere decir que Cuba no es dictadura y que finalmente Pinochet sí era dictadura y Fujimori también era dictadura. No, te estoy diciendo que en el gobierno de Pinochet, ¿no es cierto?, cómo se ha procedido. ¿Cuál ha sido su papel? Realmente. ¿Democracia o dictadura? No, por eso. No, por eso. Pinochet, ¿democracia o dictadura? No, para mí ha sido dictadura lo de Pinochet, por supuesto. ¿Y lo de Cuba no? No, o sea, ¿cómo? Te matas un presidente de la República, toman el poder y eso no es dictadura. No, ¿y a Fulgencio Batista qué? No lo mataron, por favor. Primera vez en más de 60 años desde que la Revolución Cubana llegó al poder en la isla, miles de personas salieron este domingo a protestar contra su gobierno. Los gritos de libertad y abajo la dictadura se multiplicaron y en más de 20 ciudades no hay medicinas, no hay libertad. Se escuchan los videos que circulan por redes sociales, protestas que se iniciaron en San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, pronto se extendieron por varias ciudades de este a oeste. El descontento se venía manifestando desde hace meses, pero este domingo En este momento, la pandemia ha dejado a la isla prácticamente sin turismo, su principal fuente de ingreso. Y ante la falta de liquidez, las autoridades comenzaron a vender en tiendas especiales algunos alimentos y productos de primera necesidad en una moneda libremente convertible, que no es el peso cubano en el que reciben sus salarios la mayoría de la población. La oportunidad histórica de más allá de estas elecciones organizar al pueblo y mantenerlo preparado para lo que se viene. Hoy día se va a conformar el Frente Único de Apoyo al Pedro Castillo con la intención de unificar a todos los comités provinciales, a todos los comités distritales, a los de centros poblados, que sea bajo una sola línea, bajo una sola guía y de manera ordenada y de manera sobre todo programática, como nos enseña la clase su organización. Entonces quiero aprovechar para llamar a todo el pueblo a conformar este Frente Único que estamos unificando entre todas las comisiones y todos los comités provinciales con la autorización y con la legalidad respectiva. El Movadef para todo el mundo está claro que es sendero luminoso. ¿Usted lo tiene claro? Claro. ¿Quién no lo tiene claro? ¿Quién no lo tiene claro? ¿Quién no lo tiene claro? La obsesión con el señor Cerrón, el candidato presidencial es el señor Castillo. Tiene que cambiar. Es tiempo de cambiarlo todo, de un cambio profundo. Es tiempo de refundar el país. Es cambiar todo lo que debe ser cambiable. Tenemos la oportunidad histórica de cambiarlo todo. Yo estoy aquí también, al igual que Chávez, para cambiarlo todo, para continuar la revolución. Siempre se ha hecho el país respecto a la posición de la izquierda y respecto a la facción de izquierda que usted lidera, o la inquietud es por qué no zanjar definitivamente con Hugo Chávez y con el sistema venezolano, por ejemplo. ¿Es chavista? ¿Verónica Mendoza fue chavista en algún momento? Mavila, lo que pasa es simpatizante que del este chavismo. Tema se usa, se manipula para pretender estigmatizarnos. El chavismo como el terrorismo. Cada vez que alguien sale a criticar estas reglas de juego, sale a criticar este sistema que evidentemente hoy se está pudriendo, ¿no es cierto? Y se cae a pedazos cada vez que salen a criticar. ¿Qué le dicen? Extremista, chavista, terrorista. Entonces, no hay en quienes preguntan o plantean esto una genuina preocupación por la democracia, por los derechos humanos, sino un interés de estigmatizarnos. Está bien, pero yo no quiero estigmatizarla, yo quiero que me responda. ¿Es usted chavista o fue en algún momento simpatizante del chavismo? Siempre lo hemos respondido, Mamila, y lo vuelvo a responder ahora. ¿Me lo puede volver a responder? Y lo volveré a responder. Nosotros deslindamos, rechazamos y siempre lo haremos todo atentado contra la democracia, toda vulneración a los derechos humanos, se dé donde se dé, Mávila. ¿Y eso está ocurriendo en Venezuela? Y lo hemos hecho. ¿Hay vulneración de derechos humanos? Por supuesto, que se investigue, que se sancione en Venezuela, en México, en el Perú,
en todo lado. ¿Deslinda usted entonces con el régimen de Maduro y con el régimen que heredó Maduro de Hugo Chávez? Deslindamos con toda forma de corrupción, de vulneración de no la hablemos de la forma de democracia corrupción. y de Esto derechos tiene humanos. nombre y apellido. Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Son dos personas que están en este momento a cargo de un país que se muere de hambre, no hay medicamentos, no hay papel higiénico, entre otras desgracias. Las mujeres venden el pelo en la frontera para poder comprar comida para sus hijos y a ojos de todo mundo, porque cada vez es más evidente que hay una corriente internacional en contra de esta dictadura que se ha perennizado en Venezuela. Esa es mi opinión personal. Yo le pregunto a la suya. Usted, así de tajante como ha sido con el fujimorismo, con el modelo de Pedro Pablo Kuczynski, de los amigotes que entre ellos se protegen para favorecer a las grandes empresas y los lobbies, ¿qué me puede decir del régimen venezolano? No me diga que deslinda con la corrupción, que es un concepto abstracto. ¿Deslinda con Maduro, con lo que hace Maduro o con lo que hizo Chávez en su momento? Mabel, evidentemente compartimos la preocupación y la angustia por lo que está pasando el pueblo venezolano en estos... Analizamos en su dimensión y le sacamos el peso específico. ¿Hugo Chávez fue beneficioso o perjudicial para Venezuela? Bueno, los venezolanos lo han reelegido en repetidas oportunidades, Sí. ¿no? Algo bueno debe haber hecho, Milagros, pero también creo, Milagros, que el tema venezolano no puede ser el centro del debate, ¿no? No, O sea, sí, pero es para conocer un poco su punto de vista ideológico, porque ha visto cómo se está desangrando Venezuela y todo lo que está pasando ahora, y todas las, las marchas de la oposición, el copamiento de las instituciones por el chavismo, por Dios, esta contra reelección, Maduro que ve hasta pajaritos, o sea, no sé si Venezuela le parece pues un gran modelo. Pero en un gobierno transparente, amplio, solidario, usted es una persona que siempre se solidariza con las injusticias, me preocupa que no deslinde de Maduro, que no le diga, un momentito, eso no sucede en una democracia, no puede haber presos políticos. Leopoldo López, mire todo lo que está denunciando hace tiempo, no le causa temor, no puede deslindar del régimen chavista Verónica Mendoza. Milagros, yo creo que es una situación bastante compleja, porque tampoco la oposición creo que ha dado señales de democracia, de compromiso verdadero con la democracia. Y una señal Sí, para pero, mí... pero una cosa es quién está en el gobierno. O sea, yo entiendo que usted puede criticar mucho a la oposición, pero las señales que da Chávez, que dio, bueno, está muerto, pero que dio su régimen y que ahora da Maduro a toda América y al mundo entero, es la de un régimen que no respeta nada, no solo la separación de poderes, porque hay un copamiento total, pero menos aún los derechos de los ciudadanos a una libertad que creo que tenemos todos, a expresarnos libremente cuando algo nos molesta. Usted es un Por claro supuesto ejemplo. que sí, yo defiendo el derecho de protesta en cualquier lugar del mundo, Pero- en Venezuela como en el Perú. Chávez no fue un dictador, no actuó como un dictador, no, o usted me va a decir que fue un gran demócrata. A ver, puede haber habido problemas con medios de comunicación, puede haber habido problemas económicos. Ha cerrado pero medios de comunicación, los asfixió. fueron también medios de comunicación con actitud golpista, Milagros. Entonces habría que evaluar las cosas en su justa dimensión, ¿no? Golpista para él. De llegar la congresista Verónica Mendoza, pide un fuerte aplauso para ella y la invito a pasar porque en realidad ahora mismo le va a tocar hacer uso de la palabra antes de Ricardo Letts, que va a cerrar esta mesa. Mientras esperamos que ella llegue y se instale, yo quería recordar a algunos camaradas de BR que han fallecido y que me han pedido que se les recuerde. Y si de esto se trata, también pues recordar a algunos militantes de BR que se fueron con Sendero y que murieron en la aventura que emprendieron, empezando en primer lugar por Julio César Mesich. Y darle la palabra a nuestra querida congresista Verónica Mendoza. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, camaradas. Es para mí de verdad un honor, una alegría compartir esta noche con ustedes.
Esta obsesión con el señor Cerrón, el candidato presidencial es el señor Castillo. Tiene que cambiar. Es tiempo de cambiarlo todo, de un cambio profundo. Es tiempo de refundar el país. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Tenemos la oportunidad histórica de cambiarlo todo. Yo estoy aquí también, al igual que Chávez, para cambiarlo todo, para continuar la revolución. Siempre se ha hecho el país respecto a la posición de la izquierda y respecto a la facción de izquierda que usted lidera o la inquietud es por qué no zanjar definitivamente con Hugo Chávez y con el sistema venezolano, por ejemplo. ¿Es chavista? ¿Verónica Mendoza fue chavista en algún momento? Mávila, lo que pasa es simpatizante que del este chavismo. tema se usa, se manipula para pretender estigmatizarnos. El chavismo como el terrorismo. Cada vez que alguien sale a criticar estas reglas de juego, sale a criticar este sistema que evidentemente hoy se está pudriendo, ¿no es cierto? Y se cae a pedazos cada vez que salen a criticar. ¿Qué le dicen? Extremista, chavista, terrorista. Entonces, no hay en quienes preguntan o plantean esto una genuina preocupación por la democracia, por los derechos humanos, sino un interés de estigmatizarnos. Está bien, pero yo no quiero estigmatizarla, yo quiero que me responda. ¿Es usted chavista o fue en algún momento simpatizante del chavismo? Siempre lo hemos respondido, Mávila, y lo vuelvo a responder ¿Me ahora, lo puede volver a responder? Y lo volveré a responder. Nosotros deslindamos, rechazamos y siempre lo haremos todo atentado contra la democracia, toda vulneración a los derechos humanos, se dé donde se dé, Mávila. ¿Y eso lo está hemos ocurriendo en hecho, Venezuela? Y lo hemos hecho. ¿Hay vulneración de derechos humanos? Por supuesto, que se investigue, que se sancione en Venezuela, en México, en el Perú, en todo lado. ¿Deslinda Mávila. usted entonces con el régimen de Maduro y con el régimen que heredó Maduro de Hugo Chávez? Deslindamos con toda forma de corrupción, de vulneración No, de no la hablemos de la democracia forma de y corrupción. de Esto derechos tiene humanos. nombre y apellido. Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Son dos personas que están en este momento a cargo de un país que se muere de hambre, no hay medicamentos, no hay papel higiénico, entre otras desgracias. Las mujeres venden el pelo en la frontera para poder comprar comida para sus hijos y a ojos de todo mundo, porque cada vez es más evidente que hay una corriente internacional en contra de esta dictadura que se ha perennizado en Venezuela. Esa es mi opinión personal. Yo le pregunto a la suya. Usted, así de tajante como ha sido con el fujimorismo, con el modelo de Pedro Pablo Kuczynski, de los amigotes que entre ellos se protegen para favorecer a las grandes empresas y los lobbies, ¿qué me puede decir del régimen venezolano? No me diga que deslinda con la corrupción, que es un concepto abstracto. ¿Deslinda con Maduro, con lo que hace Maduro o con lo que hizo Chávez en su momento? Mávila, evidentemente compartimos la preocupación y la angustia por lo que está pasando el pueblo venezolano en estos conjunto, en primer lugar, de peruanos que han tomado un camino, ¿no es cierto?, con quien discrepamos. Un camino que han tomado, que querían tomar el poder por la fuerza. Eso es Sendero Luminoso. ¿Terrorismo o no? ¿Cómo? Ahora, en primer lugar, han tenido acciones terroristas. Acciones terroristas. Y las acciones terroristas han tenido tanto las Fuerzas Armadas y Sendero. O sea, tienes que ser claro. ¿Sendero Luminoso es terrorismo? No, por eso te estoy diciendo. Son acciones terroristas. ¿Ellos son terroristas o no? Por eso. Depende cómo tengas, qué concepto tengas en la cabeza. Es que me estás diciendo que quien mata ha tomado la acción de matar, pero no es asesino. No. A ver, te estoy diciendo, porque, mira, si nosotros queremos... Sendero Luminoso ha tenido acciones terroristas. Entonces, ¿Sendero Luminoso no es terrorismo? En primer lugar, lo que tienes que tener es un caso. Mira, primero te ordenas bien, dices, a ver, un conjunto de peruanos, ¿no es cierto? Pueden ser acertados, equivocados, lo que fuera, pero un conjunto de personas, y acá, plantean un camino que mucha gente cuestiona, mucha gente que no está de acuerdo, y desde nuestro punto de vista, desde Perú Libre, está claro nuestra postura. Pero es senderista, Oye, no, voy a grabar esto, sí voy a grabar. Voy a grabar esto. Pero tienes que ser transparente y ser honesta. Porque ¿quieres grabar esto? Todo lo que quieras. A veces sí no me gusta, ¿no es cierto? Yo te hablo aquí, o sea... ¿Pero por qué no lo dices? No, te digo. Él cogió cuando se entrevista, corrió, coches bombas, sangriento, sangre, muerte, ¿qué más? Escucho. El país estaba en un desastre. Y por eso ya realmente hay gente, peruanos, que equivocadamente